Hola, creo que ya estamos en vivo. Bueno, un poquito asustadita. Muy bienvenidos a todos. Esta es la lectura de hoy de nuestro Maratón GAPS del libro Diana Gabaldón Forastera. Vamos a leer el capítulo 8, Una velada de fiesta. Voy a mirar. Dice que los comentarios aparecerán aquí. Bueno, vamos a dar una esperita a tener más personas aquí. Muchos saludos a quienes lean a futuro. Espero que disfruten mucho la lectura, así como la he disfrutado todos estos días. Y también para las personas que lo vean a futuro, que también lo disfruten muchísimo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el capítulo 8, Una velada de fiesta. Yacía en la cama, completamente agotada, cosa curiosa. Había disfrutado bastante con la inspección de la botica de Beaton y el hecho de haber atendido a algunos pacientes pese a los escasos recursos que me había hecho sentir fuerte y útil de nuevo. Palpar carne y huesos, tomar pulso, examinar lenguas y pupilas. Toda la rutina familiar había contribuido a disminuir el pánico sordo que me había acompañado desde mi caída a través de la roca. A pesar de lo extraño de mi situación y por más fuera de lugar que estuviera, en cierta forma era reconfortante darse cuenta que aquellas eran simplemente personas, pieles cálidas y velludas, corazones que palpitaban y pulmones que respiraban con ruido, algunas malolientes y piojosas y sucias, pero eso no era nuevo para mí. No era mucho peor que un hospital de campaña, y por fortuna, hasta ahora las heridas no habían sido muy graves. Me resultaba en extremo satisfactorio poder aliviar de nuevo un dolor, encajar una articulación, reparar un daño. Asumir la responsabilidad del bienestar de otros menguaba la sensación de ser víctima de los caprichos del insoportable destino que me había traído hasta aquí, fuera el que fuera, y agradecí a Colum haberlo sugerido. Colum Mackenzie, vaya un hombre extraño, una persona instruida, cortés por demás y también considerada, con una reserva que en su interior ocultaba un corazón férreo. La dureza era mucho más obvia en su hermano Dougal, un guerrero de nacimiento. Y, sin embargo, al verlos juntos saltaba a la vista quién era el más fuerte. Pese a sus piernas torcidas, Colum era un líder. El síndrome de Toulouse-Lautrec. Nunca había visto un caso antes, pero había oído descripciones. Denominado así por su más famosa víctima, que todavía no había existido, recordé. Se trataba de un mal degenerativo de los huesos y del tejido conectivo. Con frecuencia los enfermos parecían normales, aunque débiles, hasta la adolescencia temprana, cuando los huesos largos de las piernas bajo la tensión de mantener un cuerpo erecto comenzaba a atrofiarse. La piel pálida, con arrugas prematuras, constituía otro efecto externo de la circulación deficiente que caracterizaba la enfermedad, lo mismo que la sequedad y pronunciada callosidad de los dedos de las manos y pies que yo había notado. A medida que las piernas se torcían y arqueaban, la espina dorsal se veía sometida a un esfuerzo y a menudo también se torcía, causando enormes molestias al afectado. Repasé mentalmente la descripción mientras me desenredaba el cabello con los dedos. Bajo número de glóbulos blancos, susceptibilidad creciente a las infecciones, propensión a la artritis. Debido a la mala circulación y a la degeneración del tejido conectivo, las víctimas eran siempre estériles y con frecuencia también impotentes. Me interrumpí de pronto pensando en Hamish, mi hijo, había dicho Colum con orgullo al presentar al niño. Reflexioné. Quizá no fuera impotente, o tal vez sí. Leticia tenía suerte de que la mayoría de los Mackenzie se parecieran tanto entre sí. Un súbito golpe en la puerta interrumpió mis interesantes meditaciones. Era un chico con una invitación del propio Colum.
Iba a haber una sesión de canto en el salón y Mackenzie se sentiría honrado con mi presencia. Dadas mis recientes especulaciones, sentía curiosidad por ver a Colum de nuevo, así que eché un vistazo a mi imagen en el espejo, me peiné como pude, cerré la puerta a mis espaldas y seguí a mi escolta a través de los pasillos fríos y sinuosos. Por la noche, la sala se veía distinta, bastante festiva. Antorchas de pino crepitaban en las paredes, chasqueando con una llamarada azul ocasional de trementina. La chimenea inmensa con sus múltiples asadores y calderos habían disminuido su actividad desde el ajetreo de la cena. Ahora, un único fuego ardía en el hogar, alimentado por 2 troncos enormes y de combustión lenta. Los asadores estaban plegados hacia adentro de la chimenea cavernosa. Las mesas y los bancos continuaban allí, pero los habían movido hacia atrás para dejar un espacio abierto cerca del fuego. Al parecer ese iba a ser el centro del espectáculo, puesto que la gran silla tallada de Colum se encontraba a un lado. Colum ya estaba sentado en ella, con un tapete sobre las piernas y una pequeña mesa con una garrafa y copas al alcance de la mano. Al ver que vacilaba en la arcada, me llamó con un gesto amistoso y señaló el banco cercano. «Me alegra que haya bajado, señora Clare», manifestó con un tono informal y simpático. «A Willing le complacerá contar con un nuevo oyente para sus canciones, aunque siempre estamos dispuestos a escucharlo». El jefe de los Mackenzie parecía algo cansado, pensé. Tenía los hombros anchos, ligeramente caídos, y las líneas prematuras de su rostro demasiado marcadas. Murmuré algo sin importancia y contemplé el salón. La gente comenzaba a entrar y a veces a salir. Conversaban en grupos reducidos e iban tomando asiento poco a poco en los bancos alineados contra las paredes. «¿Perdón?», me volví. No había oído las palabras de Colum en medio del alboroto creciente y lo encontré ofreciéndome la garrafa, un hermoso objeto de cristal verde pálido y en forma de campana. El líquido, visto a través del vidrio, parecía como las aguas profundas del mar, pero una vez servido resultó que poseía un bonito color rosa pálido y un aroma exquisito. El sabor era igualmente delicioso y cerré los ojos extasiada, dejando que los bajos del vino me produjeran un hormigueo en el fondo del paladar antes de permitir que cada sorbo de néctar se deslizara por mi garganta. «Bueno, ¿verdad?». La voz profunda tenía un deje burlón y abrí los ojos. Colum me sonreía con aprobación. Abrí la boca para responder y descubrí que la delicada suavidad del sabor era engañosa. El vino era lo bastante fuerte para causar una leve parálisis en las cuerdas vocales. «Maravilloso», logré contestar. Colum asintió. «Sí, lo es. Del Rin, ¿sabe? ¿No lo conocía?». Negué con la cabeza. Mientras él inclinaba la garrafa sobre mi copa para llenarla con el líquido brillante y rosado, sostenía su propia copa por el pie y hacía girar frente a su rostro, de modo que la luz del fuego iluminara el contenido con destellos rojos. «Pero sabe reconocer un buen vino», añadió e inclinó la copa para disfrutar del intenso gusto dulce, aunque supongo que es natural, ya que su familia es francesa, o mejor dicho, medio francesa. Se corrigió con una rápida sonrisa. «¿De qué parte de Francia proviene?». Dudé un instante, luego pensé, «Atente a la verdad hasta donde puedas», y repliqué, «Es un vínculo antiguo y bastante lejano, pero mis parientes son del norte, cerca de Compiègne». Me sorprendió un poco que me diera cuenta de que en ese momento mis parientes estaban de hecho cerca de Compiègne. En efecto, me había atenido a la verdad. «¿Usted no ha estado nunca allí?». Ladeé el vaso y sacudí la cabeza. Cerré los ojos y respiré profundamente, inhalando el aroma del vino. «No», contesté con los ojos todavía cerrados. «Tampoco conozco a ninguno de mis parientes allí». Abrí los ojos. Colum me observaba con atención. «Ya se lo dije», asintió sin inmutarse. «Así es». Sus ojos eran de un hermoso color gris y sus pestañas negras y tupidas. Era un hombre muy atractivo, Colum Mackenzie, al menos hasta la cintura.
Miré más allá de él, a un grupo que había cerca del juego. Su esposa Leticia y otras damas mantenían una animada conversación con Dougal Mackenzie, también un hombre muy atractivo, y de la cabeza a los pies. Volví a concentrarme en Colum y lo sorprendí contemplando con aire distraído uno de los tapices de la pared. Y como también le dije antes, acoté con brusquedad, sacándolo de de su ensimismamiento. Me gustaría estar camino a Francia lo antes posible. Así es, repitió él, y levantó la jarra frunciendo las cejas con expresión inquisitiva. Sostuve mi copa con firmeza y señalé la mitad para indicar que no deseaba más que eso, pero Corun la volvió a llenar casi hasta el tope. Bueno, como yo le he dicho a usted, señora Bichon, afirmó con la mirada fija en la garrafa, creo que debe sentirse complacida de permanecer un tiempo aquí hasta que se realicen los arreglos oportunos para su traslado. Después de todo, no hay necesidad de apresurarse. Estamos en primavera y quedan meses para las tormentas de otoño, para que las tormentas de otoño hagan peligroso cruzar el canal. Volvió a fruncir las cejas sin bajar la garrafa y me clavó la mirada. Pero si me diera usted los nombres de sus parientes en Francia, yo podría enviarles un mensaje, de modo que estuvieran preparados para su llegada, ¿eh? Desenmascarada, no tuve más remedio que mascullar algo como sí, bueno, quizá después, y me apresuré a disculparme con el pretexto de satisfacer mis necesidades antes de que comenzara la sesión de canto. Colun había ganado un punto importante, pero no el juego. Mi excusa no había sido del todo ficticia. Sin embargo, me llevó cierto tiempo a encontrar el lugar que buscaba. Mientras tanteaba el camino de vuelta con la copa de vino aún en la mano, hallé la arcada iluminada que conducía a la sala. Al cruzarla me di cuenta de que se trataba de la entrada inferior, que desembocaba en el extremo opuesto en un lugar donde estaba Colum. Dadas las circunstancias, me venía bastante bien. Avancé con recato al interior de la amplia estancia intentando confundirme con pequeños grupos de personas mientras me abría paso a lo largo de la pared hacia uno de los bancos. Eché una ojeada al extremo superior de la sala y vi a un hombre esbelto que, a juzgar por el arpa que llevaba, debía ser Willing, el poeta. Colum hizo una señal y un criado se apresuró a acercar un taburete al poeta. Willing se sentó y procedió a afinar el arpa, pulsando las cuerdas con ligereza, con el oído junto al instrumento. Colum sirvió otro vaso de vino y con otro gesto lo despachó vía al criado en dirección al poeta. La escena me recordó una vieja canción infantil y canté con irreverencia y en voz baja. Laughery me miró con extrañeza. La chica estaba sentada bajo un tapiz que representaba a un cazador con 6 perros alargados y viscos persiguiendo a una única liebre. Una lucha desigual, ¿no te parece? Comenté con animación señalando el tapiz. Me dejé caer en el banco junto a ella. Oh, sí, repuso la joven con cautela, alejándose un poco. Intenté establecer una conversación amigable, pero ella contestaba casi siempre con monosílabos, se ruborizaba y se sobresaltaba cuando yo le hablaba. Pero me di por vencida y la escena del centro de la sala cautivó mi atención. Satisfecho con la afinación del arpa, Willing había sacado de su saco 3 flautas de madera de distintos tamaños que apoyó en una mesita cercana. De pronto advertí que Laughery no compartía mi interés por el poeta y sus instrumentos. Se había puesto un poco tensa y espiaba sobre mi hombro hacia la arcada inferior, reclinándose al amparo de la sombra del tapiz para evitar que la detectaran. Seguí la dirección de su mirada y divisé la figura alta y pelirroja de Jimmy McTavish, que acababa de entrar en la sala. Ah, el héroe, el héroe valiente. ¿Te gusta, Pregunté a la muchacha. Negó con la cabeza con vigor, pero el rubor brillante que coloreó sus mejillas fue respuesta suficiente. Bueno, veremos qué podemos hacer, añadí con un sentimiento de magnanimidad. Me puse en pie y agité la mano con entusiasmo para llamar la atención de Jimmy.
Al verme, el joven sonrió y se abrió camino entre la multitud. Ignoraba qué había pasado entre ellos en el patio, pero la forma en que saludó a la muchacha fue cálida, aunque formal. En cuanto a mí, se mostró más relajado al inclinar la cabeza. Después de la forzada intimidad de nuestra relación hasta el momento, a duras penas podía tratarme como una extraña. Unas pocas notas desde el extremo superior del salón señalaron el comienzo inminente del espectáculo y nos apresuramos a tomar asiento. Jimmy lo hizo entre Loguery y yo. Willing era un hombre de aspecto insignificante, de huesos ligeros y de cabello arratonado, pero cuando empezaba a cantar ya no se le veía. Solo servía de foco un lugar donde los ojos se posaban mientras los oídos se deleitaban. Comenzó con una canción sencilla, algo en gaélico con líneas marcadas por una consonancia intensa y acompañadas por una pulsación casi imperceptible de las cuerdas del arpa, de modo que cada cuerda pulsada parecía por su vibración que acarreara el eco de las palabras de una línea a la otra. La voz era también engañosamente simple. Al principio no notaba nada en particular, agradable pero sin demasiada fuerza, y al cabo de un rato sentía cómo el sonido me atravesaba, que cada sílaba era clara como el cristal, la entendiera o no, y reverberaba con viveza dentro de mi cabeza. La canción fue acogida con un cálido aplauso y el cantor emprendió otra que supuse en gaélico. A mí me sonaba como una sucesión de gárgaras melodiosas, pero la gente a mi alrededor parecía entenderla a la perfección. Sin duda la había escuchado antes. Durante una breve pausa para volver a afinar el arpa, pregunté a Jimmy en un susurro: ¿hace mucho que Willing está en el castillo? Luego recordé y agregué: ¿cómo vas a saberlo? Olvidaba que eras nuevo aquí. He estado aquí antes, contestó, volviéndose hacia mí. Pasé un año en Leo cuando tenía 16 y Willing ya estaba aquí. A Colum le gusta su música y le paga bien para que se quede. Tiene que hacerlo. El galés sería bienvenido en cualquier lugar donde decidiera alojarse. Recuerdo cuando estuviste aquí. Era Loguery, todavía ruborizada pero decidida a unirse a la conversación. Jimmy volvió la cabeza para incluirla y le sonrió ligeramente. ¿De veras? No podías tener más de 7 u 8 años. No creo que fuera tan digno de mirar en aquel entonces para que alguien me recuerde. Se volvió con cortesía hacia mí y añadió: ¿entiendes el gaélico? Bueno, de todas maneras me acuerdo, insistió Loguery. Eras, quiero decir, ¿no me recuerdas de esa época? Sus manos jugueteaban con nerviosismo con los pliegues de la falda. Vi que se comía las uñas. Jimmy se estaba concentrando en un grupo de personas al otro lado de la habitación que discutían sobre algo en gaélico. ¿Eh? Dijo un tanto despistado. No, creo que no. En todo caso, agregó con una sonrisa volviendo su atención a la muchacha, no lo creo posible. Un joven de 16 años está demasiado ocupado con su gran persona para reparar en lo que considera un puñado de niños mocosos. Supuse que el comentario había pretendido ser desaprobatorio de sí mismo y no de su oyente, pero el efecto no fue el que podría haberse esperado. Decidí que Loguery necesitaba una breve pausa para recobrar el aplomo, y la interrumpí. No entiendo nada de gaélico. ¿Tienes idea de qué estaba diciendo? Oh, claro. Y Jimmy se embarcó en una especie de declamación palabra por palabra de la canción traducida al inglés. Se trataba de una antigua balada, al parecer un joven que amaba a una joven. ¿Qué otra cosa podía ser? Pero se sentía indigno de ella porque era pobre. El enamorado se hizo a la mar para amasar una fortuna. Naufragó, se encontró con amenazantes serpientes de mar y sirenas que lo encantaron. Tuvo aventuras, encontró un tesoro y finalmente regresó a su hogar para encontrar a su amada casada con su mejor amigo, quien, aunque más pobre, tenía más sentido común. ¿Y qué harías tú?, le pregunté en tono burlón. ¿Serías el joven que no se casaría sin dinero o tomarías a la muchacha sin importarte de nada más?
La pregunta le pareció interesar también a O'Gary, que ladeó la cabeza para escuchar la respuesta mientras fingía que prestaba atención a una tonada que Willing había comenzado con la flauta. ¿Yo?, preguntó Jimmy con aire divertido. Bueno, como para empezar no tengo dinero y casi ninguna probabilidad de poseerlo alguna vez, supongo que me consideraría afortunado si encontrara una joven que quisiera casarse conmigo. En estas circunstancias, movió la cabeza y sonrió. No tengo estómago para las serpientes de mar. Abrió la boca para decir algo más, pero O'Gary lo silenció apoyándole tímidamente la mano sobre el hombro. Luego se sonrojó y la retiró con rapidez como si se estuviera quemando. «Shh», dijo. «Quiero decir, va a contar una historia. ¿No queréis escucharla?» «Oh, sí». Jimmy se inclinó con anticipación. Después se dio cuenta de que me bloqueaba la visión e insistió en que me sentara al otro lado de él, desplazando a O'Gary más allá. Noté que la muchacha no le complacía mucho el arreglo y traté de decir que así estaba bien, pero Jimmy no cedió. «No, verás y oirás mejor desde aquí, y si habla en gaélico podré traducirte al oído lo que dice». Cada parte de la actuación del poeta había sido recibida con un cálido aplauso, aunque la gente susurraba mientras él tocaba, creando un intenso zumbido por debajo de los acordes agudos y dulces del arpa, pero ahora su silencio expectante invadía el salón. Willing hablaba con la misma voz clara con que cantaba, cada palabra entonada de modo que llegaba sin esfuerzo al fondo de la alta y ventosa sala. Había una vez, hace 200 años. Hablaba en inglés y tuve la sensación de que había vivido aquel momento. Era la forma exacta en que había hablado nuestro guía en el lago Ness al relatar las leyendas del valle. Sin embargo, no era una historia de fantasmas ni de héroes, sino un relato de duendes. Había un clan de duendes que vivía cerca de Dundergran. Comenzó. La colina que hay allí lleva el nombre del dragón que la habitaba, al que Fionn mató y enterró en el lugar donde cayó. De modo que la colina recibió ese nombre. Después de la muerte de Fionn y de Fain, los duendes que se instalaron en la colina querían que las madres de aquellos hombres fueran las nodrizas de sus niños, puesto que un hombre posee algo que un duende no tiene, y los duendes creían que eso podría pasar a sus pequeños a través de la leche materna. Bien, Iwan MacDonald de Dundrennan estaba fuera, atendiendo a sus animales, la noche en que su mujer dio a luz a su primogénito. Una ráfaga de viento nocturno sopló junto a él y en el murmullo del viento oyó suspirar a su esposa. Suspiró como lo hacía antes de que naciera el niño, y al oírla, Iwan MacDonald hundió el cuchillo en el viento en el nombre de la Trinidad, y su esposa cayó sana y salva al suelo junto a él. La historia fue acogida con una especie de colectivo al final y fue seguida de inmediato por relatos sobre la inteligencia e ingenuidad de los duendes y otros acerca de sus interacciones con el mundo de los hombres. Algunos eran en gaélico y otros en inglés. Al parecer se utilizaban dependiendo de qué idioma se adaptara mejor al ritmo de las palabras, dado que todas ellas poseían una belleza elocuente, más allá del contenido de la historia en sí. Fiel a su promesa, Jimmy tradujo el gaélico en voz baja, con tanta rapidez y facilidad que deduje que debía de haber escuchado aquellos cuentos muchas veces antes. Había uno que me llamó la atención particularmente. Era acerca de un hombre que se hallaba de noche en una colina encantada y oyó el sonido de una mujer que cantaba triste y melancólica desde las rocas de la colina. El hombre escuchó con más detenimiento y oyó las palabras: «Soy la esposa del señor de Balnain. Los hechiceros me han vuelto a robar». De modo que el hombre se dirigió con rapidez a la casa de Balnain y descubrió que el dueño se había marchado y que su esposa y el hijo habían desaparecido. El hombre buscó un cura y lo llevó a la colina encantada, y el cura bendijo las rocas y las roció con agua bendita. De pronto la noche ennegreció y estalló un ruido fuerte como el de un trueno. Luego
Apareció la luna tras una nube y brilló sobre la mujer, la esposa de Balnain, que yacía exhausta en la hierba con el niño en los brazos. La mujer estaba cansada, como si hubiera viajado muy lejos, pero no sabía dónde había estado ni cómo había llegado allí. Otros en el salón tenían relatos que contar, y Willing descansó en el taburete sorbiendo vino mientras un narrador dejaba lugar a otro, manteniendo absorta a la sala entera. Algunos casi no los oí. Yo también estaba ensimismada, pero en mis propios pensamientos, que revoloteaban bajo la influencia del vino, la música y las leyendas de duendes. Había una vez, hace 200 años. Las historias de los montañeses de Escocia siempre tienen lugar hace 200 años, dijo la voz del padre Wakefield en mi memoria, lo mismo que había una vez, ¿sabes? Y son sobre mujeres que están atrapadas en rocas de colinas encantadas, que vivían lejos, arriban exhaustas e ignoran dónde han estado y cómo han llegado allí. Sentí que se me ponía la piel de gallina como si tuviera frío. Me froté los brazos con inquietud. 200 años. De 1945 a 1743. Sí, bastante aproximado. Y mujeres que viajaban a través de las rocas. ¿Eran siempre mujeres? Me pregunté de pronto. Se me ocurrió algo más. Las mujeres regresaban. Siempre lo hacían, fuera por el agua bendita, un hechizo o un cuchillo, de modo que quizá, solo quizá fuera posible. Debía volver a las piedras de Craignadoon. La excitación me produjo cierto malestar y busqué la copa de vino para tranquilizarme. ¡Cuidado! Mis dedos inseguros manipularon con torpeza el borde de la copa de cristal que había dejado por descuido junto a mí en el banco. El largo brazo de Jimmy se estiró con rapidez sobre mi regazo y salvó la copa del desastre. Jimmy la alzó y la sostuvo en alto entre los dos dedos largos. Luego la pasó de un lado a otro debajo de su nariz y me la devolvió con las cejas enarcadas. Del ring, expliqué. Sí, lo sé, repuso, todavía con expresión curiosa. De Colum, ¿verdad? Así es. ¿Quieres un poco? Es muy bueno. Le ofrecí el vino con una mano algo vacilante. Después de un momento de duda, lo aceptó y bebió un trago. Tienes razón, es bueno, dijo devolviéndome la copa. También es 2 veces más fuerte de lo normal. Colum lo toma por la noche para aliviar el dolor de sus piernas. ¿Cuánto has bebido? Inquirió con el entrecejo fruncido. 2, no, 3 copas, contesté con cierta dignidad. ¿Insinúas que estoy borracha? No, respondió con cejas aún enarcadas. Me sorprende que todavía no lo estés. Muchos de los que beben con Colum terminan bajo la mesa después de la segunda copa. Me la quitó de la mano. En todo caso, agregó con firmeza, creo que será mejor que no bebas más o no podrás subir las escaleras. Inclinó la copa, bebió hasta vaciarla y luego se la entregó a Loguery sin mirarla. Llévatela, muchacha, le pidió con indiferencia. Es muy tarde. Acompañaré a la señora Beecham a su habitación. Puso la mano en mi codo y me guió hasta la arcada. La joven se quedó mirándonos con tal expresión que me reconfortó saber que las miradas no matan. Jimmy me acompañó hasta el dormitorio y para mi asombro me siguió al interior. La sorpresa se desvaneció cuando cerró la puerta y se quitó la camisa. Me había olvidado del vendaje que desde hacía 2 días tenía intenciones de cambiar. Me alegraré de no tener esto, comentó frotando el arnés de hilo y rayón bajo el brazo. Me ha estado raspando durante días. Me sorprende que no te lo hayas quitado, dije mientras me disponía a deshacer los nudos. Me daba miedo. Después del sermón que me echaste cuando me pusiste el primero, respondió con una sonrisa descarada. Pensé que si lo tocaba me azotarías en el trasero. Lo haré si no te sientas y te quedas quieto, contesté fingiendo severidad. Apoyé mis manos en su hombro sano y con cierta inestabilidad lo obligué a que se sentara en el taburete del dormitorio. Palpé con cuidado las articulaciones del hombro. Todavía estaban un poco hinchada y amoratada, pero, por suerte, no hallé evidencias de músculos desgarrados. Si estabas tan ansioso por deshacerte de él, ¿por qué no dejaste que te lo quitara ayer por la tarde?
El comportamiento de Jimmy en el corral me había desconcertado, máxime cuando vi la piel enrojecida donde los bordes ásperos de las vendas de hilo la habían raspado hasta que casi estaba en carne viva. Levanté el vendaje con cautela, pero debajo todo estaba correcto. Jimmy miró de soslayo, parecía avergonzado. Bueno, es que no quería quitarme la camisa delante de Alec. Recatado, ¿no es cierto? Inquirí con dureza y lo forcé a que levantara el brazo para comprobar la articulación. El movimiento hizo que diera un leve respingo y sonrió por mi comentario. Si lo fuera, no estaría sentado aquí, sentado semidesnudo en tu habitación, ¿verdad? No, es por las marcas de la espalda. Al ver mi expresión de sorpresa, continuó explicando. Alex sabe quién soy. Quiero decir, le han contado que me azotaron, pero no lo ha visto. Y saber algo así no es lo mismo que verlo con tus propios ojos. Se palpó el hombro dolorido sin mirarme y frunció el entrecejo con la cabeza agachada. Quizá no lo entiendas, pero cuando se sabe que un hombre ha sufrido un daño, es solo una cosa que se sabe de él y no cambia mucho la forma en que se lo ve. Alex sabe que he sido azotado de la misma manera en que sabe que soy pelirrojo, y eso no influye en la forma en que me trata. Alzó la cabeza esperando descubrir alguna señal de mi comprensión. Pero cuando uno lo ve por sí mismo es como... vaciló buscando las palabras. Es como un poco personal. Tal vez me refiero a eso. Creo que si Alec me viera las cicatrices, no podría seguir viéndome a mí sin pensar en mi espalda, y yo lo vería a él pensando en ellas. Y eso me las recordaría y... Se interrumpió y se encogió los hombros. En fin, no ha sido una buena explicación, ¿verdad? En todo caso, tal vez exagere. Después de todo, no puedo verme la herida. Quizá no sea tan fea como creo. Yo había visto hombres heridos caminando con muletas por la calle y a la gente desviando la vista. Sí, definitivamente así había sido una buena explicación. ¿Te importaría que yo viera la espalda? No. Pareció un poco sorprendido y se detuvo un momento para reflexionar. Supongo que porque parece que tienes el don de hacerme saber que lo sientes sin que yo me crea digno de compasión. Se quedó sentado con paciencia y sin moverse mientras yo daba la vuelta a su alrededor y me detenía detrás para examinar la espalda. Ignoraba cuán fea pensaba él que era su herida, pero desde luego lo era. Incluso a la luz de las velas y al verla por segunda vez me causó consternación. Antes había visto nada más que un hombro. Las cicatrices cubrían toda la espalda, desde los hombros hasta la cintura, aunque muchas habían ido desapareciendo hasta convertirse en delgadas líneas blancas. Las peores formaban cuñas gruesas y plateadas que atravesaban los músculos suaves. Deduje con pesar que en otro tiempo debió ser una espalda hermosa. La piel era clara y fresca y las líneas del hueso y músculos se conservaban sólidas y gráciles. Los hombros eran rectos y cuadrados, y la columna un surco profundo, recto y liso, entre pilares redondeados de músculo. Jimmy tenía razón. Al contemplar aquel destrozo inhumano, no podía evitarse imaginar el proceso que lo había provocado. Intenté no pensar en los brazos musculosos, alzados, extendidos y atados, las sogas cortando las muñecas, la cabeza cobriza presionada contra el poste, pero las marcas traían esas imágenes a mi mente con demasiada rapidez. ¿Había gritado mientras lo azotaban? Descarté el pensamiento de inmediato. Desde luego, había oído las historias que se contaban de la Alemania de posguerra, relatos sobre atrocidades peores que aquella, pero Jimmy tenía razón. Oírlas no es lo mismo que verlas. Le toqué involuntariamente, como si mi mano pudiera curarlo y borrar las marcas. Jimmy suspiró con fuerza y permaneció inmóvil mientras yo delineaba las profundas cicatrices una por una, como para enseñarle el grado del daño que no podía ver. Por fin le apoyé las manos sobre los hombros en silencio. Puso su mano sobre la mía y la apretó un poco, como agradeciendo aquello que yo no lograba expresar. A otros les ha pasado cosas peores, pequeña.
susurró retirando la mano y el hechizo se rompió. Parece que está curándose bien, añadió, y trató de mirar de soslayo la herida del hombro. No me duele mucho. Me alegro, comenté, y me aclaré la garganta. Se está curando bien. Se ha formado una buena costra y no sangra. Consérvala limpia y no uses el brazo más de lo necesario durante 2 o 3 días. Palmé el hombro, sano, como dando a entender que había terminado. Jimmy se puso la camisa solo y se introdujo los extremos dentro de la falda. Hubo un momento incómodo cuando vaciló en la puerta buscando la manera de despedirse. Por fin me invitó a que pasara a los establos al día siguiente para ver a un potrillo recién nacido. Le prometí que lo haría y nos deseamos buenas noches a la vez. Reímos y cabeceamos de manera absurda mientras yo cerraba la puerta. Fui directamente a la cama y me dormí aturdida para tener sueños inquietantes que no recordaría al despertar. Al día siguiente, después de una larga mañana de atender a nuevos pacientes, revolver la despensa en busca de hierbas útiles para reabastecer el armario de suministros médicos y con cierta ceremonia registrar los detalles en el libro mayor negro de David Beaton, abandoné el estrecho cuarto ansiando aire y ejercicio. Aproveché que no había nadie cerca para examinar los pisos superiores. Husmeé en los aposentos vacíos y subí escaleras de caracol, trazando un mapa mental del castillo. El plano del piso era de lo más irregular, por no decir algo peor. A lo largo de los años habían añadido estancias aquí y allá, de manera que resultaba difícil determinar si alguna vez había habido algún plan original. Aquel pasillo, por ejemplo, tenía un nicho en la pared junto a la escalera, al parecer construido con el único propósito de llenar un espacio vacío demasiado pequeño para una habitación completa. El nicho se encontraba parcialmente oculto por una cortina de hilo rayado. Si un repentino destello blanco no hubiera atraído mi atención, habría pasado de largo. Me detuve junto a la abertura y espié el interior para averiguar de qué se trataba. Era la manga de la camisa de Jimmy. Estaba estrechando a una muchacha en su regazo para besarla. El cabello rubio de la joven captaba la luz del sol que se filtraba por una rendija, reflejándola como la superficie de un arroyo en una mañana radiante. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. No deseaba espiarlos, pero temía que el ruido de mis pisadas en el pasillo delatara mi presencia. Jimmy se apartó de la joven y levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos y su rostro denotó alarma y luego reconocimiento. Con una ceja enarcada y encogiendo los hombros con cierta ironía, acomodó a la muchacha sobre sus rodillas y continuó con lo suyo. Por mi parte me encogí de hombros también y me alejé de puntillas. No era asunto mío. Sin embargo, estaba segura de que tanto Colum como el padre de la chica desaprobarían ese galanteo. Si no tenían más cuidado al escoger un sitio de reunión, Jimmy podría recibir otra paliza. Aquella noche, durante la cena, lo encontré con Alex sentado a la larga mesa y tomé asiento frente a ambos. Jimmy me saludó con amabilidad, pero con una mirada vigilante. El viejo Alex me ofreció su habitual Las mujeres me habían explicado en el corral, no sabían apreciar los caballos y por lo tanto era difícil entablar una conversación con ellas. ¿Cómo va la doma de caballos?, pregunté para interrumpir el activo masticar al otro lado de la mesa. Bastante bien, respondió Jimmy con cautela. Lo escudriñé a través de una fuente de nabos hervidos. Tienes la boca un poco hinchada, Jimmy. ¿Te ha golpeado un caballo?, pregunté con picardía. Sí, repuso él y entornó los ojos. Ha girado la cabeza cuando yo no miraba. Hablaba reposadamente, pero sentí como un pie grande se apoyaba sobre el mío bajo la mesa. No hubo presión, pero la amenaza era explícita. Lo lamento. Esas potrancas pueden ser peligrosas, comenté de manera inocente. El pie presionó con fuerza cuando Alec preguntó, ¿potrancas? No estás trabajando con potrancas, ¿verdad, muchacho? Utilicé mi otro pie como palanca, pero no sirvió. Así que opté por patearle el tobillo. Jimmy dio un respingo. ¿Qué te pasa?, agregó Alec. Me he mordido la lengua, masculló Jimmy y me miró
con ira por encima de la mano que se había llevado a la boca. ¡Qué torpe! Aunque no me extraña de un tonto que ni siquiera se aparta de un caballo cuando... Alec prosiguió durante varios minutos acusando a su asistente de torpe, holgazán, estúpido e inepto total. Jimmy, tal vez la persona menos torpe que yo había conocido en toda mi vida, mantuvo la cabeza agachada y comió impasible durante la diatriba, aunque muy sonrojado. Yo no quité los ojos del plato durante el resto de la cena. Jimmy rechazó un segundo plato de estofado y abandonó la mesa con brusquedad, poniendo fin a la perorata de Alec. El viejo caballerizo y yo masticamos en silencio durante un par de minutos. Luego, el anciano limpió el plato con el último bocado de pan, lo empujó dentro de su boca y se reclinó examinándome burlonamente con su único ojo azul. No debería fastidiar al muchacho, manifestó con aire casual. Si el padre de ella o Colum llegan a enterarse, Jimmy podría terminar con algo más que un ojo morado. ¿Con una esposa? Aventuré. Le miré a los ojos y asintió con lentitud. Podría ser, y esa no es la esposa que debería tener. ¿No? Me sorprendí sobre todo después de los comentarios que había oído hacer, de los comentarios que le había oído hacer en el corral. No, necesita una mujer, no una niña. Y Loguery seguirá siendo una niña aún cuando cumpla 50. La boca vieja y desagradable se torció en algo similar a una sonrisa. Tal vez crea que he vivido toda la vida en los establos, pero tuve una esposa que era una mujer y sé reconocer la diferencia. El ojo azul brilló mientras se disponía a incorporarse. Y usted también, muchacha. Guiada por un impulso, estiré una mano para detenerlo. ¿Cómo ha sabido? Comencé. El viejo Alec resopló con sorna. Que tenga un solo ojo no significa que sea ciego, muchacha. Se alejó entre bufidos. Encontré las escaleras y subí a mi habitación reflexionando sobre qué habría querido decir el viejo caballerizo con su último comentario. Bueno, así llegamos al final del capítulo. Muchísimas gracias. Espero que nos acompañen mañana cuando otra Gaps también lea el siguiente capítulo, el capítulo 9. Muchísimas gracias a todas las que se conectaron. Muchísimas gracias por los comentarios y nos estamos viendo en el grupo.